una de las personalidades más influyentes y misteriosas de todos los tiempos. Para algunos, él es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Para otros, es una figura histórica cuya vida y enseñanzas dieron forma a las religiones y culturas de todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente acerca de él? ¿Existe alguna prueba concreta de que él realmente vivió, o todo lo que sabemos se basa únicamente en creencias y tradiciones? Hoy vamos a explorar las 4 evidencias históricas que podrían probar la existencia de Jesús, y nos quedaremos hasta el final del vídeo, porque la 4ª evidencia te sorprenderá. Primera evidencia, el Evangelio de Marcos como documento histórico. Marcos es el más corto y posiblemente el más antiguo de los 4 evangelios canónicos, datado entre el 65 y el 75 después de Cristo, aproximadamente 30 a 40 años después de la crucifixión de Jesús. Lo que hace que este texto sea tan significativo es el hecho de que, debido a su proximidad temporal a los acontecimientos que describe, nos ofrece una perspectiva casi contemporánea de la vida de Jesús. Y esto es algo que no podemos ignorar. Ahora bien, si vamos a pensar con la mentalidad de un historiador, tenemos que preguntarnos, ¿por qué el Evangelio de Marcos es tan crucial para la cuestión de la existencia histórica de Jesús? La respuesta está en 2 puntos fundamentales: la cronología de los acontecimientos y la forma en que se registraron las tradiciones orales. En primer lugar, el Evangelio de Marcos es el más simple y directo de los 4 evangelios. No encontramos en él tantas elaboraciones teológicas profundas como vemos, por ejemplo, en Juan. Lo que tenemos aquí es un relato más crudo y directo de los acontecimientos de la vida de Jesús. Y esto, desde un punto de vista histórico, es sumamente valioso. Muchos estudiosos señalan que el Evangelio de Marcos fue escrito en un periodo de gran tensión y persecución de los cristianos. El Imperio Romano comenzaba a tratar al cristianismo como una amenaza real, especialmente después de los acontecimientos que ya hemos mencionado, como el incendio de Roma y las persecuciones de Nerón. Lo que hace que el Evangelio de Marcos sea tan importante es precisamente el hecho de que fue escrito durante este tiempo de crisis, lo que nos da una idea de cómo los primeros cristianos afrontaban esta persecución y cómo conservaban el recuerdo de Jesús, incluso en el rostro de un ambiente hostil. Pasemos ahora a un punto esencial: la autoría de Marcos. La tradición cristiana señala que el autor de este evangelio sería Juan Marcos, discípulo de Pedro. Esto significa que tenemos aquí un testimonio indirecto pero muy valioso de alguien que vivió estrechamente con uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. En otras palabras, no estamos hablando de una persona que escuchó acerca de Jesús por boca de otros o que escribió décadas después basándose en rumores. Marcos tendría acceso directo a los recuerdos de Pedro, quien fue testigo presencial de los hechos que describe. Y además, muchos estudiosos sostienen que, por el tono y el estilo de escritura, el Evangelio de Marcos parece haberse basado en relatos orales que circularon en las primeras comunidades cristianas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aquí una colección de testimonios muy cercanos a los hechos originales, los cuales fueron registrados por escrito para garantizar su preservación. Es más, el Evangelio de Marcos se considera la base de los otros 2 evangelios sinópticos, Mateo y Lucas. Es decir, su influencia e importancia histórica son innegables. Si profundizamos aún más en el análisis histórico, algo que destaca en el Evangelio de Marcos es la ausencia de elementos sobrenaturales exagerados. Sí, relata milagros y acontecimientos extraordinarios, pero la atención se centra mucho más en Jesús como figura humana, que enseña, cura y sufre persecución. Esto es interesante, ya que demuestra que el autor se preocupó por mantener un informe centrado en la vida y las acciones de Jesús, sin tantas elaboraciones que pudieran surgir con el tiempo. Otro aspecto que aumenta la credibilidad histórica del Evangelio de Marcos es el hecho de que relata la crucifixión de Jesús de una manera muy realista, y en cierto modo, desconcertante. Describe la debilidad, el dolor e incluso el aparente abandono que siente Jesús en la cruz. Desde una perspectiva histórica, es poco probable que los primeros cristianos inventaran este tipo de detalles, especialmente en una época en la que necesitaban defender su fe frente a la persecución. ¿Por qué alguien inventaría un Mesías que muere de una manera tan humillante? Este es un punto que muchos estudiosos señalan como una fuerte evidencia de que los evangelios, incluido el de Marcos, se basan en hechos reales y no en invenciones mitológicas. Deja en los comentarios lo que piensas. Y no podemos olvidar que el Evangelio de Marcos también menciona personajes históricos reales, como Poncio Pilato, Herodes y los líderes religiosos de la época. Estas cifras son corroboradas por otras fuentes, como registros romanos y escritos de historiadores judíos, lo que refuerza la idea de que los acontecimientos descritos en el Evangelio tienen una base histórica concreta. Segunda evidencia, Tácito y la crónica del emperador Nerón. Tácito vivió entre el 56 y el 120 después de Cristo, es decir, un periodo muy cercano a la época de Jesús y sus primeros seguidores. Era un historiador romano muy respetado, conocido por sus crónicas detalladas y exhaustivas del Imperio Romano. Su trabajo es una de las fuentes más confiables que tenemos para comprender el periodo del cristianismo primitivo, y en su obra Anales describe eventos que son cruciales para nuestra comprensión de la época.
Ahora bien, aquí está el punto al que querrás prestar mucha atención. En uno de sus escritos, Tácito relata el famoso incendio de Roma, ocurrido en el año 64 después de Cristo, durante el reinado del emperador Nerón. Este incendio devastó gran parte de la ciudad, y las llamas consumieron barrios enteros. La población entró en pánico y las sospechas rápidamente recayeron sobre Nerón, quien muchos creían que había provocado el incendio para construir nuevos palacios y glorificar su nombre. Presionado por la opinión pública, Nerón necesitaba un chivo expiatorio que le desviara la culpa, y fue entonces cuando dirigió su atención a un grupo marginado y poco conocido en aquel momento, los cristianos. Tácito, en su crónica, nos cuenta que Nerón acusó a los cristianos de haber provocado el incendio. A raíz de ello, inició una brutal persecución. Pero lo que más nos interesa aquí es el momento en el que Tácito menciona directamente a Jesús, refiriéndose a él como Cristo, el fundador del movimiento cristiano. Explica que el nombre cristianos deriva de Cristo, que había sido ejecutado durante el reinado de Poncio Pilato en Judea, bajo el reinado de Tiberio. Es decir, Tácito no solo menciona a los seguidores de Jesús, sino que también confirma el hecho histórico de que él fue crucificado bajo la autoridad romana. Ahora quizás estés pensando, ¿por qué es esto tan importante? El impacto de este registro va mucho más allá de la simple mención de Jesús. Primero, porque Tácito no era cristiano, y de hecho, su visión de los cristianos era negativa. Los describe como un grupo supersticioso y los culpa de difundir lo que consideraba un mal que se había arraigado en Roma. Esta hostilidad es precisamente lo que hace que su testimonio sea tan valioso. A diferencia de los evangelios, que tienen un carácter religioso y apologético, Tácito simplemente registra hechos históricos, sin ninguna intención de promover el cristianismo o glorificar a Jesús. Y aquí está el punto clave: la mención de Jesús por parte de Tácito es una evidencia independiente de que la figura central del cristianismo realmente existió. Es más, confirma que Jesús fue una persona real que vivió en Judea, fue crucificado por las autoridades romanas y tuvo seguidores que, a pesar de la brutal persecución, continuaron difundiendo sus enseñanzas. Esto es crucial, ya que nos ofrece un registro no cristiano de eventos que corroboran el relato del Evangelio. Otro punto fascinante de la mención de Tácito es su contexto político. El incendio de Roma y las posteriores persecuciones de los cristianos no fueron hechos aislados. Eran parte de la estrategia política de Nerón para consolidar su poder y desviar la atención de sus propios fracasos. En el proceso, no solo convirtió a los cristianos en chivos expiatorios, sino que también expuso al mundo el nombre de Jesús y la creciente influencia de sus seguidores. Este es un ejemplo perfecto de cómo la historia política de Roma se entrelaza con la historia del cristianismo, y cómo una persecución planificada terminó reforzando la importancia de Jesús como figura histórica. Además, Tácito nos da una idea clara de que incluso unas décadas después de la muerte de Jesús, el movimiento cristiano ya estaba ganando suficiente fuerza como para atraer la atención del gobierno romano. Esto nos ayuda a comprender cómo el cristianismo pasó de ser un pequeño grupo de seguidores en Judea a convertirse en una de las religiones más grandes del mundo. Y todo ello comienza con la figura histórica de Jesús, alguien que, según Tácito, existió realmente e influyó profundamente en el curso de la historia. Tercera evidencia: Poncio Pilato y la inscripción de Cesarea. Pero antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. ¿Has escuchado este nombre varias veces? Pilato es la figura romana que condenó a Jesús a la crucifixión, uno de los personajes más emblemáticos del Nuevo Testamento. Pero, durante mucho tiempo, algunos críticos cuestionaron si realmente existió o si se trataba simplemente de una construcción literaria de los evangelios. Sin embargo, en 1961 sucedió algo que lo cambió todo. En una excavación en la antigua ciudad de Cesarea Marítima, ubicada en la costa de Israel, un descubrimiento arqueológico sacó a la luz una pieza que no solo demostró la existencia de Pilato, sino que también solidificó aún más el vínculo entre el relato bíblico y la historia documentada. La evidencia de la que estamos hablando es una inscripción tallada en piedra, conocida hoy como la inscripción de Cesarea o piedra de Pilato. Hallada por arqueólogos italianos, esta inscripción contiene el nombre de Poncio Pilato y el título del alcalde de Judea. Imagínese por un segundo el impacto que tuvo este descubrimiento, no solo en el mundo académico, sino también entre los eruditos bíblicos y los defensores cristianos. Por primera vez teníamos en nuestras manos la prueba física e irrefutable de que Pilato, el mismo hombre que condenó a Jesús a la crucifixión, era un personaje histórico real y ejercía poder sobre Judea durante el periodo descrito en los Evangelios. Esta piedra trae más que solo un nombre. Es una ventana al contexto político de la época. Poncio Pilato gobernó Judea bajo el título de prefecto, o procurador, durante el gobierno del emperador Tiberio, aproximadamente del 26 al 36 DC, periodo que coincide perfectamente con el ministerio de Jesús, según los Evangelios. Esto no es una coincidencia y los historiadores se han apresurado a reconocer la importancia de este hallazgo.
La piedra fue encontrada en lo que quedaba de un teatro romano en Cesarea, ciudad que sirvió como sede administrativa de los gobernadores romanos en Judea. Este descubrimiento demostró que Pilato no era una figura oscura o secundaria, sino más bien un hombre de poder e influencia, directamente responsable de la aplicación de la justicia romana en la región. ¿Pero qué dice la inscripción? Estaba parcialmente dañado, pero el texto que se conserva es increíblemente revelador. Menciona Poncio Pilato, prefecto de Judea, dedicando este edificio en honor a Tiberio. Esto muestra que Pilato no fue solo un juez que jugó un papel menor en la ejecución de Jesús. Participó activamente en la política local y fue leal al emperador Tiberio, a quien dedicó este edificio, probablemente un templo o estructura pública importante. Esto nos da una idea de las tensiones políticas y los compromisos que estuvieron en juego en el juicio de Jesús. Pilato tuvo que equilibrar las demandas de los líderes religiosos judíos con la presión de mantener el orden en una provincia sensible del Imperio Romano. Este descubrimiento arqueológico se convirtió en evidencia indiscutible no solo de la existencia de Poncio Pilato, sino también de la historicidad del contexto en el que Jesús fue juzgado y ejecutado. Antes de este descubrimiento, la única mención de Pilato fuera de las Escrituras se encontraba en los escritos de Flavio Josefo y Tácito. Pero, como vimos antes, se trataba de fuentes literarias. Ahora teníamos algo sólido, evidencia física que podía ser tocada, estudiada y que confirmaba la veracidad de un personaje crucial en la narrativa del Nuevo Testamento. Cuarta evidencia, la sábana santa de Turín. Imaginemos un trozo de tela de lino, de aproximadamente 4,36 metros de largo por 1,1 metros de ancho, almacenado con sumo cuidado durante siglos. Esta tela, conocida como la sábana santa de Turín, lleva la imagen de un hombre crucificado, marcado por heridas que recuerdan inquietantemente a los mismos sufrimientos descritos en los evangelios en relación con Jesús. Para muchos, esta es una de las reliquias más sagradas del cristianismo, mientras que para otros, es simplemente otro artefacto envuelto en mitos y teorías no comprobadas. Pero una cosa es innegable, la sábana santa es una pieza que no se puede ignorar cuando hablamos de evidencia histórica vinculada a Jesús. Ahora bien, quizás os estéis preguntando, ¿cómo se puede considerar este trozo de lino como prueba? La respuesta a esta pregunta nos lleva directamente al año 1898, cuando el fotógrafo italiano Secondo Pia hizo algo que cambiaría la historia de esta reliquia para siempre. Se le permitió fotografiar la sábana santa por primera vez, y lo que descubrió al revelar las imágenes conmocionó al mundo. En la fotografía negativa, la imagen del hombre de la sábana santa aparecía con una claridad asombrosa, revelando detalles que antes eran prácticamente invisibles a simple vista. Era como si la sábana santa fuera un negativo fotográfico, algo imposible para un tejido creado en la Edad Media o incluso antes. Este momento de revelación impulsó una investigación científica que continúa hasta el día de hoy. Especialistas de las más variadas áreas, desde la biología hasta la arqueología, pasando por la física y la química, han estudiado la sábana santa de Turín en busca de respuestas. Entre las preguntas más frecuentes se encuentran, ¿quién era el hombre de la sábana santa? ¿Y realmente podría haber sido Jesús? Cuando miramos los detalles del tejido, vemos algo que va más allá de una simple representación artística. El hombre de la sábana santa tiene heridas compatibles con la crucifixión, marcas en las muñecas y los pies, signos de palizas y, lo más sorprendente, heridas en la cabeza que parecen ser causadas por una corona de espinas. Todos estos detalles se alinean perfectamente con el relato de la pasión de Cristo en los Evangelios. Además, la sábana santa muestra evidencias de flagelación, algo que habría sido común en los castigos romanos, e incluso una herida en el costado del cuerpo, donde, según textos bíblicos, una lanza habría traspasado a Jesús para confirmar su muerte en la cruz. Pero lo que hace que la sábana santa sea aún más fascinante son sus inexplicables características físicas. La imagen de la tela no está pintada. No existen pigmentos, pinturas o tintes que expliquen cómo se creó la figura. No parece ser el resultado de un contacto directo, como una mancha de sangre, ya que la imagen flota ligeramente sobre la superficie de las fibras, como una impresión fotográfica. Varios estudios, incluido uno de los más publicitados en 1978 por el Proyecto de Investigación de la Sábana Santa de Turín, han demostrado que la imagen de la sábana santa no se puede replicar con las técnicas disponibles hoy en día, y mucho menos con las tecnologías de la Edad Media. Pero como todo gran misterio, la sábana santa también está envuelta en controversia. En 1988, el tejido fue sometido a una prueba de datación con carbono 14, y el resultado indicó que fue producido entre los años 1260 y 1390, lo que, de ser correcto, implicaría que la sábana santa es una creación medieval y no pudo haber sido el tejido que cubría el cuerpo de Jesús. Este resultado ha alimentado a los escépticos, que afirman que la sábana santa es una elaborada falsificación, tal vez parte del fervor religioso medieval por las reliquias sagradas.
Sin embargo, los defensores de la sábana santa han planteado varias dudas sobre la precisión de esta prueba, argumentando que el tejido puede haber sido contaminado a lo largo de los siglos, especialmente a causa de los incendios que afectaron a la reliquia en diferentes momentos de su historia. Ahora quizás estés pensando, ¿qué dice el Vaticano al respecto? Curiosamente, la Iglesia Católica adopta una postura cautelosa respecto de la sábana santa. Aunque es venerada como una reliquia sagrada, la Iglesia no declara oficialmente que la sábana santa sea, en realidad, la tela que envolvió el cuerpo de Jesús. En cambio, a lo largo de los siglos, los papas han alentado a los fieles a ver la sábana santa como un poderoso símbolo de la pasión de Cristo, una representación visual de los sufrimientos de Jesús. Esto, por supuesto, no impide que millones de personas en todo el mundo crean firmemente que la sábana santa es la verdadera sábana santa de Jesús. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.